Bueno, nosotros pensamos, primero, el enfoque competencial no es de este currículum, el enfoque competencial viene desde hace muchísimos años. De hecho, la primera vez que se hablaba del enfoque competencial ya era en la ley del 2007. Por lo tanto, no era nada nuevo, no es nada nuevo fuera de España. Es decir, esto es de una tendencia mundial y creemos que nos tenemos que situar precisamente en un enfoque competencial del currículum, porque precisamente lo que viene a decir un enfoque por competencias es que pone al estudiante en el centro. Es decir, que no es qué tiene que enseñar el profesor, sino qué tiene que aprender un estudiante en cada uno de los cursos. Hay las competencias específicas de nuestra materia. Las diseñamos pensando que tenían que abordar, por un lado, las habilidades lingüísticas, las orales, las escritas y las receptivas y las productivas. Por otro lado, tenía que tener que ver con la sensibilidad a la diversidad lingüística en un contexto como el nuestro, que es un contexto plurilingüe, es un contexto pluricultural y además con alumnos de procedencias muy diversas, era absolutamente necesario atender a esa sensibilidad lingüística. Y por otro lado, están las competencias de educación literaria y trabajo sobre las lecturas que pueden ser guiadas o pueden ser autónomas. Aún queda una competencia sobre cómo funciona el sistema lingüístico, que es la competencia metalingüística, que es la competencia 9. Y sí que esta vez, por último, pensamos que también había que pensar en concretar una competencia que tuviera que ver con la ética de la comunicación. Y esta ética de la comunicación aún más se tiene que tomar como algo transversal a todas ellas. Pero si no aparece de manera explícita, da la sensación de que entonces no se trabaja. Entonces decidimos que era una aportación también interesante. Esas son el porqué de las 10 competencias. No puedes decir vamos a hacer las recetas de cocina y además vamos a enseñar el sujeto y el predicado, porque eso es como, no encaja, es decir, tú sabes que eso estás forzando ahí unos conceptos gramaticales. Es decir, lo que tenemos que tener claro es cuál es el objetivo, porque yo creo que si no tenemos claro el objetivo, el ejemplo concreto se puede convertir en una fosilización y en una banalización de la actividad. Es decir, el objetivo al final no es que los estudiantes sepan identificar un adverbio, que eso puede ser muy interesante o no, sino que entiendan ¿para qué sirve un adverbio? Es decir, ¿qué pasa cuando tenemos un adverbio en un titular de prensa? ¿Qué pasa cuando tenemos en un titular de El País, pongamos, que los bancos solo han ganado o han tenido unos beneficios de 2.000 millones de euros? Ese solo, un alumno le tiene ya que, se le tienen que encender los semáforos. ¿Por qué? Porque tiene que entender el valor modalizador de un adverbio. Pero para ello tiene que conceptualizar qué es un adverbio, tiene que saber qué es, tiene que saber en qué usos. Por lo tanto, lo que me dice Sergio, sí, tenemos que partir de los ejemplos, tenemos que partir del contexto, tenemos que partir de textos reales, tenemos que partir de hacer pensar qué pasaría si está, si no está, si lo quitamos, si lo añadimos. Esa es la idea, ¿pero por qué? Pues porque sabemos que aprendemos haciendo, aprendemos reflexionando sobre lo que hacemos. Es decir, haciendo y reflexionando, moviéndonos, ¿no? Es decir, en acción, no solo con que alguien te lo diga. Entonces, sí manipulando, sí reflexionando, sí a partir de textos reales y ejemplos reales, sí a partir de ejemplos, pero también os diría que no hay una única manera de hacer. Yo creo que lo importante es entender que el objetivo es dotar de estrategias a los estudiantes para que sean capaces de pensar cómo está construida la lengua, para saber que cualquier cosa que decimos o que dicen los demás tiene un porqué lingüístico, es decir, aporta un valor utilizar una forma en subjuntivo o en indicativo, no es trivial, sino que puede indicar actitudes del hablante. Sí a enseñanza de la gramática, es decir, todo esto que se ha dicho de que se anula, que se elimina, que no hay contenidos, no es cierto, no es así. Al contrario, es muy importante la enseñanza de la gramática dentro de un enfoque comunicativo y un enfoque competencial, pero siempre al servicio de comprender cómo funciona para comprender mejor los textos y para poderlos producir mejor. Obviamente, no vamos a hablar de perífrasis verbales en primaria y tampoco seguramente en primero de la ESO. ¿Por qué? Porque nos vamos a ajustar a cómo vamos ayudando a los chicos a pensar sobre la lengua y para ello tienes que ser muy prudente con la terminología que vas introduciendo y cuáles son los conceptos que te parecen imprescindibles.
Si habéis visto, por ejemplo, el del género gramatical, la secuencia del género, yo creo que ejemplifica bien lo que queremos hacer. La secuencia del género es una situación de aprendizaje muy simple, aparentemente, incluso se podría decir, bueno, para segundo de la ESO, eh, el género, es decir, como contenido, esto ya lo saben los chicos desde primaria, ¿vale? Pero cuando empiezas a ver cuáles son los contenidos que se vehiculan o que se movilizan en esa situación de aprendizaje, vemos muchísimos contenidos del género que van mucho más allá de saber género masculino o femenino. De hecho, lo que se hace es una reflexión profunda sobre cómo la lengua establece algo como el género gramatical y cómo da esa información, en qué tipo de palabras, cómo eso afecta a la concordancia, cómo eso distribuye el mundo que vemos, qué pasa en otras lenguas, por qué los tienen, por qué no los tienen, y tienen menos información los ingleses por no tener el género. Es decir, nos cuestionamos una serie de cosas en un segundo de la ESO que sí que nos podemos cuestionar. Cuando no acabamos de saber muy bien cómo hacer algo, podemos experimentar con lo que ha hecho otra persona. No todo lo tenemos que inventar nosotros. Entonces, a lo mejor estas propuestas está bien incluso para pequeños experimentos, de decir, mira, esas frases que salen allí, que son, no sé, por ejemplo, ahora estoy pensando en por activa y por pasiva, que hay unas frases sobre el maltrato, sobre la violencia de género, sobre la violencia machista. Bueno, solamente esas frases tienen un poder para hacer reflexionar sobre cómo la lengua vehicula el pensamiento, cómo decir las cosas de una manera u otra no es lo mismo, y cómo para saber por qué pasa eso tienes que saber cómo están construidas esas oraciones. Ese trocito, ya no digo toda la secuencia, no digo todas las propuestas, sino una actividad concreta os puede dar para un día entero, una hora me refiero, una sesión para hablar sobre la lengua.